En su momento la legislación minera fue pionera. ¿Pionera por qué? Porque tenemos que volver a pensar en el momento en que se dicta la legislación minera que tenemos vigente. Estamos enfrentados a finales de los años 70, en que se pide a un grupo de personas que piensen la minería y piensen qué es lo que queremos hacer como país para el desarrollo de la industria minera. Los inversionistas extranjeros habían salido, estábamos en un momento en que solamente teníamos minería nacional y más bien estatal. ¿Y qué vamos a hacer para atraer nuevamente a esos inversionistas? Y por lo tanto empezaron a generarse ciertos debates, pero sobre todo a pensar ¿cómo lo hacemos para convencerlo? Y una de las cosas fue, por ejemplo, disminuir la discrecionalidad. Le dijimos a los inversionistas extranjeros, señores, vamos a hacer las cosas de forma tal que usted tenga seguridad de a qué se va a enfrentar cuando venga a trabajar a Chile. En ese momento, además, se hizo el cambio y empezamos a trabajar con el sistema de coordenadas, lo cual en ese momento era realmente avanzado. Pero resulta que han pasado los años y así como se muestra en la lámina, estamos trabajando con sistemas de tecnología que ya no son acordes a lo que es la realidad actual. La legislación que, como les decía, empieza a formarse en el año 78, terminando más o menos en el año 83, resultó exitosa. Tan exitosa resultó que estamos todos sentados hoy día aquí, casi 40 años después, hablando de un país que tiene un nivel de desarrollo en minería a nivel internacional, que pese a lo pequeños que somos y lo lejos que estamos, tenemos cosas que decirle al mundo en temas de minería. ¿Y qué fue lo que nos pasó? Fue tan exitoso que ¿por qué cambiar lo que no está roto? Y se empezó a mantener una situación que efectivamente fue pionera, pero efectivamente han pasado los años y ya no tiene la agilidad que debería tener. Estamos trabajando con, no sé, 64 megas de memoria RAM y resulta que ya las cosas no nos están funcionando. Han habido avances tecnológicos y no solamente, y que es lo más evidente, el sistema de las coordenadas y que ya nadie está ocupando el PSAT 56, sino que tenemos que pasar a otras coordenadas. Sí, efectivamente, eso es una cosa. Pero tecnológicamente se ha avanzado mucho más que eso. Estamos en una etapa en que las comunicaciones son inmediatas, instantáneas y no existen las distancias. Y eso ha hecho también que ciertas consideraciones que existían, por ejemplo, para garantizar el acceso a información, ya no son tan relevantes o no son tan necesarias como, por ejemplo, y para un ejemplo, el tema del Boletín Oficial de Minería. El Boletín Oficial de Minería, que en su momento era una herramienta muy útil y muy práctica para que los interesados o potenciales afectados pudieran tener conocimiento de lo que estaba pasando, resulta que hoy, 40 años después, es más bien una carga. Falta de áreas disponibles para nuevas exploraciones. ¿Qué podemos decir de eso que no se haya comentado anteriormente? Algunas precisiones sí. Mencionaron en las exposiciones anteriores la cantidad de superficie que está tomada por otros proyectos de inversión. Eso es un tema súper relevante, porque, por ejemplo, si actualmente una compañía eléctrica necesita desarrollar y construir una línea de transmisión eléctrica, ¿qué es lo que está pasando? Se están viendo obligados por diversos motivos que nada tienen que ver con nosotros y lo que estamos discutiendo de minería, a solicitar y mantener concesiones mineras de protección de su línea de transmisión. Todo ese tipo de cosas efectivamente va sobrecargando un sistema que no está pensado para eso y que no tiene ninguna necesidad, una línea de transmisión, de meterse en esos temas. El segundo aspecto que se mencionaba es la concentración que pueda existir por parte de la gran minería. En eso difiero un poco con los expositores anteriores, en el sentido que sí, efectivamente hay áreas importantes que están tomadas y sería conveniente darle un poco más de agilidad. Pero no es que esté tomado todo y a ver, es necesario también para las empresas que tienen que
proyectar su crecimiento a mediano y a largo plazo, también poder anticiparse y poder tener seguridades respecto de las áreas en que van a poder hacer exploraciones, o más bien que exploraciones, que son las áreas de proyección al futuro, ¿ya? Pero ¿qué es lo que ha cambiado de más? No solamente aparte de la parte tecnológica, qué sé yo, cambió la percepción que tiene la ciudadanía respecto de la industria minera. Not in my backyard. No quiero que usted se instale aquí. El ciudadano de a pie está viendo la minería un poco como antagonista. Ya no somos, o no sé si alguna vez lo fuimos, pero somos un poco los villanos. Y por lo tanto, el ciudadano no está viendo en la minería un socio o alguien que esté de su lado o alguien que lo apoye. Recordaba las experiencias que se ponían como video en la proyección de Minera Dominga. Bueno, es que ese tipo de percepciones ciudadanas es la que hemos ido perdiendo. No nos ven como un socio. Y por lo tanto, eso ha significado muchísimo rechazo ciudadano, rechazo por parte de las ONGs, rechazo por los grupos ambientales. Tenemos que hacernos cargo de eso, porque nosotros somos los responsables también de que la gente, nuestros vecinos en los proyectos, nos vean como alguien que va a colaborar, a entregar desarrollo, a entregar herramientas respecto de su vida en forma cotidiana. Es decir, ¿es mejor o es peor que yo tenga a una minera como vecino? Es nuestra responsabilidad convencerlos que esto es mejor y que ellos van a ganar y nosotros vamos a ganar. Estamos todavía jugando en estos juegos de suma cero. Lo que yo gano, tú lo pierdes. Hay que hacerse cargo también de cómo nos enfrentamos a esa percepción. Ha habido un aumento en los estándares medioambientales a nivel internacional. O sea, no es solamente que un poco nos encontremos con antagonismo frente a las empresas mineras. Las empresas eléctricas están viendo problemas, los desarrollos de puertos están viendo problemas y por lo tanto tenemos también que internalizar como industria minera que hacernos cargo de que no solamente que nuestros procesos sean efectivamente amigables respecto del medio ambiente, sino que eso también se sepa. O sea, por un lado, que nuestros procesos sean efectivamente ambientalmente factibles y que no sea solamente un eslogan, que se sepa, pero que no sea solamente un eslogan. Finalmente nos encontramos que aunque el marco regulatorio de las otras disciplinas con las que nos tenemos que enfrentar ha ido creciendo de forma, no sé si desmesurada, pero enorme en los últimos años. Hay un tema también de un poco de sobreregulación. Una empresa minera se está enfrentando hoy en día a una cantidad de permisos exorbitantes, bastante inmanejables. Me atrevería a decir inmanejables para muchísimas de las compañías mineras, salvo las muy grandes que pueden tener un ejército de personas. Una compañía minera de tamaño mediano no tiene una cantidad de personal interno que pueda hacerse cargo de manejar entre 200 y 600 permisos para una faena. Eso está generando una burocracia, la información no está cruzada y cada uno de esos permisos es tiempo, es recursos y es una complejidad. Entonces, tenemos más o menos un diagnóstico. Sí, han pasado 40 años, efectivamente hay cosas que han ido dejando de ser tan necesarias. Podemos hacerlos más ágiles, mejorarlos, actualizarlos. Voy a referirme brevemente a algunas de estas cosas. Los plazos judiciales de procedimiento. Constituir una concesión minera es eternamente largo, pero parte de eso es responsabilidad, como decía Miguel, puede achacarse al Poder Judicial y a los procedimientos de ellos, pero principalmente está dado porque el procedimiento que tenemos está minuciosamente regulado y regulado en cuanto hasta el punto de la coma. ¿Pero por qué? ¿Cuál era la finalidad de eso? Era que hubiera muy poco espacio a la discrecionalidad. ¿Ya? Pero se puede efectivamente manejar cosa de poder ir agilizando
los plazos. Las formas de realizar la mensura. Llevamos años que se ha escuchado hablar de las mensuras de gabinete o, como mencionaba, en el sistema peruano, en que se funciona con el sistema de cuadrícula. El sistema de coordenadas, cambiarlo y dejar de usar el PESAT 56 para poder que, por favor, converse el catastro minero con el catastro de los otros organismos públicos. Nos encontramos con que Bienes Nacionales funciona con otro sistema, con que la DGA funciona con otro sistema. Eso también ayudaría. El sistema de cuadrillas, bueno, ya lo comentaron. La duración de la concesión de exploración también es un tema que puede ser revisado. ¿Qué es lo que pasa? El tema del bicicleteo. ¿Por qué también se hace bicicleteo? Porque, de acuerdo a lo que comentan las compañías de exploración, 2 años es muy poco tiempo para poder realmente revisar un área y, por lo tanto, necesitamos un poco más de tiempo. El sistema de renunciar a la mitad del área hace que tal cual está el procedimiento hoy en día no sea factible. Pero de repente si le damos 4 años para explorar, ya va a ser más posible para la compañía de exploración poder hacer una campaña razonable y finalmente castigar el área o continuar. Respecto de la fórmula de cobro de patente, hay distintos mecanismos, distintas fórmulas o distintos sistemas que se han estado discutiendo. En relación al sistema del amparo por el trabajo versus el sistema del amparo por el pago de la patente, ¿cuál era la finalidad? Nuevamente, volvemos a la certeza. ¿Qué pasa cuando tenemos un sistema de amparo por el trabajo? Volvemos un poquito a la discrecionalidad de, bueno, ¿y qué es lo que voy a tener que hacer para que realmente se considere trabajo? ¿Basta que ponga una carretilla? ¿Basta que ponga un sondaje? ¿Basta que haga una trinchera? ¿O resulta que tengo que empezar a hacer grandes inversiones? En la minería, y no tengo que explicárselos a ustedes, estamos hablando de proyectos que demoran 10, 20 años en desarrollarse. Por lo tanto, las cosas que hagamos para agilizar los sistemas tienen que siempre tener en consideración que son inversiones enormes y tiempos muy largos. Y por lo tanto, por ejemplo, lo que mencionaba Miguel, de que hubiera una terminación automática, una caducidad inmediata respecto, en el caso que no se pagara una patente, hemos tenido casos emblemáticos en que de repente por errores internos no se ha pagado la patente. Entonces, y no es porque la concesión no se esté usando, de repente son volúmenes bastante grandes. Y por otro lado, también hay errores respecto de tesorería y de quienes han pagado y quienes no. Me parece un poco demasiado drástica la sanción. Sí se puede conversar respecto de hacer patentes progresivas, y por lo tanto que hayan incentivos para que realmente se desarrollen las concesiones y no estén simplemente guardadas como en un cajón. El sistema de remates hoy en día es bastante complicado. Complicado no tanto por el procedimiento judicial, sino porque el acceso a la información real que uno puede encontrar es muy difícil. Como les decía, este fue un sistema pensado a finales de los años 80. Hoy en día no se justifica y, por lo tanto, sí es posible tener acceso en línea a información, a nóminas de remate, a publicaciones, en fin. El Senagiomín también ha ido aumentando la cantidad de facultades que tiene. La industria minera ha evolucionado en estos 40 años y eso ha ido generando también una sobrecarga de trabajo al Senagiomín y, por lo tanto, efectivamente, es claro que necesitan más apoyo, más recursos y más personal, pese a los enormes esfuerzos que se han estado haciendo, por ejemplo, en agilizar el tema de revisión de las mensuras. También debemos hacernos cargo, o sería conveniente que nos hiciéramos cargo de cómo conversamos con las otras industrias. Este asunto, por ejemplo, de que se hayan privilegiado ciertas zonas para el desarrollo de energías renovables no convencionales. El problema en la minería es que uno no hace minería donde quiere, hace minería donde hay. Y por lo tanto, si en este sector estamos viendo un yacimiento rico e interesante para el desarrollo del país, nos estamos viendo enfrentados a que está bloqueado eso porque, por ejemplo, la idea es que haya un parque solar. Entonces, nosotros no podemos cambiar el yacimiento donde está. El parque solar sí podemos moverlo un poquito.
Ahora, la pregunta que a mí se me genera respecto de la discusión de modernicemos, agilicemos y traigamos esto al siglo XXI es, bueno, pero esto ¿es indispensable, es necesario o es conveniente? ¿Y por qué la pregunta? Porque estamos en un momento en que la minería está siendo está siendo ahogada. Estamos sobreregulados, con una cantidad de permisos enormes, con una judicialización significativa de los procesos, tanto como para los temas de las resoluciones de calificación ambiental, pero también para distintos permisos sectoriales. Estamos en un momento en que damos un paso adelante y 7/8 de paso hacia atrás. Conseguimos un permiso, lo cual hace un par de años ya era un logro. No, tenemos que esperar a que venzan los plazos para que me lo impugnen. Y créanme, normalmente se están presentando solicitudes para impugnar. Nos encontramos además con el marco de las reformas legales, las que ya se hicieron y las que se pretenden hacer. Entonces, ¿cuáles son las señales que se están mandando a la industria minera y a la industria de exploración? Conjugando todo esto y además con la situación que nos vimos enfrentados de crisis en inversión en exploración, porque eso también es un tema. O sea, se bajó la exploración en Chile, pero eso no fue solamente para Chile. Hubo un escenario a nivel mundial de que no habían fondos disponibles para hacer exploración. Frente a eso, estamos perdiendo competitividad frente a nuestros vecinos. Nuestros vecinos, Perú, Colombia, Argentina y Ecuador, nos están, algunos alcanzando, no quiero decir pasando, en temas de ser un destino atractivo para las inversiones. Con esto termino. ¿Cuál fue la pregunta que se hizo el año 80? ¿Cómo reencantamos a los inversionistas extranjeros? Y la respuesta que encontraron fue simple y corta: certeza jurídica. Señor, usted si viene a Chile se va a encontrar con esto, un listado de reglas claras que se cumplen y que no se cambian. Y por lo tanto, volvamos primero a dar certezas. Si usted, señor, tiene una RCA y ya hizo todo el proceso, hizo las cosas bien y llegó a tener un título, no va a estar sujeto a que en una semana más se lo discutan y se lo den vuelta y se lo voten. ¿Ya? Volvamos a darle a la minería las señales que necesita para poder trabajar tranquilo. Déjennos trabajar, ese es el mensaje que necesitamos. Y ese mensaje solamente lo puede mandar el Estado. Es el Estado el que tiene que decidir si quiere o no quiere minería en Chile. Si quiere minería en Chile, perfecto. Entonces nos vamos a juntar con la sociedad civil, a quien tenemos que reencantar, el apoyo del Estado, y la industria va a poder hacer sus esfuerzos. Por lo tanto, cualquier modificación tiene que pasar necesariamente, a mi parecer, por otorgar en primer lugar las certezas necesarias a las compañías de que las reglas van a ser claras, que aquí no hay discrecionalidad, que no es cosa que usted se acueste hoy día con concesiones mineras y despierte al día siguiente sin concesiones mineras. Gracias.